Buenas tardes, mi nombre es Camilo Leonardo Sandoval Rodríguez. Yo soy investigador del Grupo de Investigación ICEAC, adscrito a las Unidades Tecnológicas de Santander en Colombia y adscrito al programa de Ingeniería Electromecánica. Actualmente también colaboro en investigación con la Universidad del País Vasco en lo que tiene que ver con procesamiento digital de señal. Quiero agradecer al CID 2020 por permitirme compartir con ustedes este resultado de este estudio preliminar. En la presente tarde les participaré un estudio descriptivo de una máquina rotativa que ha sido afectada por desalineamiento y desbalanceo, en la cual se le ha aplicado la transformada Weylet con el fin de lograr diferenciar estas dos condiciones de operación. La presentación se divide en 5 partes. En una introducción donde vamos a hablar un poco del problema y la solución planteada. Vamos a explicar en qué consistió en la parte experimental y la captura de datos, los materiales empleados o el sistema de adquisición de datos por los cuales se pudo obtener la transformación de Fourier, la transformación de Weylet, la transformación de Cepson, a los cuales se le aplicó el coeficiente de variación con el fin de determinar si este experimento podría ser repetible o no. Y finalmente, una discusión en donde se va a comparar el performance de la transformada Weylet con respecto a la transformada FFT. Adicionalmente, la comparación entre la transformada Weylet y la transformada Cepson y también las transformadas Cepson versus la FFT. Finalmente, pues se obtendrán las conclusiones del trabajo realizado. Las vibraciones mecánicas forman una parte amplia del monitoreo de condición tanto de estructuras como de máquinas rotativas. En estructuras como utilizadas como ensayos no destructivos y aplicados básicamente a cuerpos metálicos o estructuras de tipo metálica o a estructuras de concreto. En máquinas rotativas aplicadas a motor, a estudios en motor o en bombas con el fin de determinar la condición de operación y con esto determinar las labores de mantenimiento que se le deben aplicar a este tipo de equipos antes de que fallen y tengan un desenlace final fatal, ¿no? Entonces, la detección temprana es supremamente importante y la vibración mecánica permite monitorear la condición de operación basado en los registros que se toman. ¿Qué estamos diciendo? Que en últimas, si nosotros tuviésemos un sistema muy capaz, pues, de determinar, de diferenciar estas condiciones de operación y que lo hiciera de manera automática, lo hiciera de manera rápida, pues podríamos tener condiciones en las que las máquinas no fallaran tan a menudo, ¿verdad? Para esto necesitaríamos un sistema automático que nos permitiera hacer eso, ¿correcto? De acuerdo a esto, tendríamos que utilizar registros, ¿cierto? Crear una base de datos, aplicarle ciertas transformaciones y extraer a partir de ellas características que lograran diferenciar entre una clase y otra. Y a partir de esto, un sistema de decisión que sea capaz de tomar la decisión y de definir cuáles características pertenecen a una clase y cuáles pertenecen a otra. En el presente trabajo nos vamos a basar hasta aquí, vamos a llegar hasta aquí, hasta la extracción de características utilizando la transformación de Weylet. Para esto se utilizó un sensor 305 6B2 con amplificador 4110C, perdón, de la marca Ditran y un sistema de adquisición de datos NI 6001 de National Instruments que está conectado pues a un computador portátil. A través del software LabVIEW se hizo la adquisición de datos y con esto pues termina el proceso online de la adquisición de los datos. Ya de manera fuera de línea u offline se toman los datos, se cargan a MATLAB, se analizan, se clasifican esos datos, se calcula la transformada Weylet y la transformada FFT y a esas transformaciones se le extraen dos características principalmente, el valor máximo y el valor medio. También se calcula la desviación estándar con el fin de obtener coeficiente de variación entre las
8 tomas o los 8 experimentos que se hicieron para cada una de las pruebas. Y finalmente, pues a partir de la distancia euclidiana, se toma la diferenciación que puede tener una clase y otra. Con el error cuadrático medio se hizo una comparación entre el performance de cada una de las transformaciones, Weyl, Fourier y Zephyr, con el fin de determinar cómo si eran o no parecidas entre sí. Bien, del desarrollo experimental se utilizó un desarrollo 2 a Lacan, que indica, pues, K es el número de factores. Tenemos 2 factores, que es desalineamiento y desbalanceo, cada uno con 3 niveles de estratificación. Entonces nos da un total de 8 iteraciones. La literatura recomienda entre 4 y 8 repeticiones de cada una de estas iteraciones con el fin de determinar, pues, reducir error experimental y mirar, pues, repetibilidad de la prueba. Con esto se calcularon y se obtuvieron, perdón, estos datos se almacenaron en estos 7 conjuntos que vemos ahí en la tabla, de conjunto normal, conjunto de desalineamiento a 0.5 grados, conjunto de desalineamiento a 1 grado, desalineamiento a 1.5 grados, desbalance a 30 gramos, a 60 y a 90, y a cada uno de ellos se le hizo 8 repeticiones. ¿Listo? Con esto, pues podíamos determinar ya de manera offline, cargar los datos que han sido almacenados y clasificados, calcular el espectro de cada uno de los registros, calcular el máximo, los valores máximos de estos espectros, calcular la transformación Weyl, calcular los valores promedios y desviación estándar con el fin de obtener el coeficiente de variación y determinar con ello la repetibilidad de la prueba. Finalmente, encontrar la estancia euclidiana, permitir diferenciar una clase de otra, o sea, un modo de operación del otro. Y finalmente, el cálculo, perdón, de el error cuadrático medio como medida de comparación del performance de la Weyl versus Cepstrum y FFT. Ahora sí, los materiales que se utilizaron: un motor acoplado a un eje. En el eje también se encuentran acoplados 2 discos con perforaciones, que los vemos ahí en la imagen de la izquierda, en los cuales se pueden insertar las masas, que son roscadas precisamente para generar el desbalanceo. Y en la parte final tenemos una regleta que me va a permitir el desplazamiento o el desalineamiento del eje a los grados que mencionamos anteriormente. Los módulos de ITRAN, de adquisición de datos, y a través de la tarjeta de adquisición de datos de National Instruments, junto con el software LabVIEW, se utilizó el DAQ Express Assistance para tomar esos datos y llevarlos a un archivo y pues poderlos cargar en MATLAB y hacer el postprocesado ya offline. Como resultados, aquí quise mostrar los resultados de la FFT de funcionamiento normal, la FFT desbalanceada utilizando una sola masa y la FFT con desalineamiento del motor a 1 grado. Vemos diferencias. Si observamos esos espectros, se ven diferentes, ¿cierto? Parecidos, se parecen mucho, pero se ven diferentes. ¿En qué se basan esas diferencias? Esa es la clave del estudio. Esas diferencias se basan básicamente en encontrar, pues, los valores máximos de cada una de las pruebas. En este caso particular lo hicimos para el grupo normal, ¿cierto? Y para el grupo de desbalanceo, y se determinaron los máximos. También se hizo, pues, se calcularon los promedios, tanto de todos los grupos, normal, desalineamiento y desbalanceo en todas sus opciones, y se calculó el coeficiente de variación de ese descriptor, que era el valor promedio de todo el espectro. Aquí, ¿qué observamos? Valores bajitos de coeficiente de variación me indican que esa prueba puede ser repetible, ¿cierto? Vamos a comparar entonces los coeficientes de variación obtenidos por los máximos, como descriptor el máximo valor del espectro, con respecto al valor promedio. Y observamos que efectivamente el valor promedio tiene unos coeficientes de variación que están muy por debajo de cuando yo tomo el máximo de la transformada de Fourier o del espectro de Fourier
como característica diferenciadora. Entonces, ¿qué significa? Que no se podría generalizar mucho este resultado utilizando solamente los máximos. Se podría generalizar un poquito más utilizando los valores promedio. Bueno, muy bien. Para la transformada Weyler se hizo el mismo tratamiento. En esta tabla pues se presentan los resultados del coeficiente de variación tomando el promedio de coeficientes de la transformación de Weyler. ¿Qué se colocó? ¿Qué se seleccionó? Aquí se seleccionó una familia Simlet 4. Se tomaron solamente los coeficientes de aproximación que de alguna manera están relacionados con las bajas frecuencias del espectro y observamos que para los datos promedio tenemos unos porcentajes de coeficiente de variación muy bajos, que significa que la prueba es repetible, bastante repetible. Sin embargo, al comparar la capacidad de diferenciación que tienen utilizando la distancia euclidiana para comparar el conjunto de valores normales con valores de desalineamiento, normal con el desalineamiento 1 grado, normal versus al desalineamiento 1.5 y el normal con los desbalanceados, observamos que las distancias euclidianas son muy bajitas utilizando los valores promedio de los coeficientes de la transformada de Weyler como característica. ¿Qué significa eso? Que son muy parecidos entre sí todos los conjuntos, o sea que sería muy difícil diferenciar uno de otro. Si observamos los máximos de Fourier, sí hay puntos aunque se diferencian muchísimo, por ejemplo el normal del desalineamiento a 0.5 grados se diferencia mucho y el normal versus el desbalance con 60 gramos de masa se diferencia mucho también. Pero, como les decía anteriormente, una de las situaciones que impide un poco el uso con los máximos es porque los coeficientes de variación son mayores. En el caso de la distancia euclidiana tiene valores pequeños, pero son mucho mayores que el de la transformada Weyler. Entonces, muy bien, se calcularon entonces para mirar la repetibilidad y comparar con los antecedentes de la transformada Cepson, unos coeficientes de variación que estaban entre 4 y 12. Vemos que para la transformada Weyler está entre 0,66 y 1 y 3.9, mucho más bajitos, y para la de Fourier pues están un poquito más altos que la Weyler. En ese orden de ideas, si miramos desde el punto de vista de repetibilidad, es mucho mejor la transformada Weyler que las demás. Sin embargo, la capacidad de diferenciación me dice que, por ejemplo, la transformada de Cepson, las distancias son muy bajitas, la transformada de Weyler tiene unas distancias también muy bajitas, sin embargo, la transformada de Fourier tiene unas distancias mayores, significa que puedo diferenciar una clase de otra con mucha más facilidad. Finalmente, se calculó el error cuadrático medio como medida de comparación entre el Cepson y el Weyler, entre el Cepson y Fourier, y entre Weyler y Fourier. Si los errores dan bajitos, ¿qué significa? Que el performance del Cepson es muy parecido al performance de Weyler. Entonces, ¿qué significa? Y eso lo estamos viendo aquí en las distancias euclidianas. Son distancias muy bajitas para ambos, o sea que tienen un comportamiento muy parecido, sus características alrededor de poder diferenciar. Lo que no sucede con Fourier. Con Fourier hay diferencia entre Fourier y Cepson y Fourier y Weyler. Aquí se ven unas diferencias mucho más marcadas que entre Cepson y Weyler. Bueno, entonces, factores a discutir. La transformada Weyler pues, presenta una mayor capacidad de repetición de la prueba, pues por sus coeficientes de variación más bajos. Es mejor que la FFT y que el Cepson. Sin embargo, la capacidad de diferenciación sí está mucho más elevada para la FFT que para los otros dos casos en estudio, a partir, pues obviamente, de la distancia euclidiana. Entonces, la pregunta es, ¿será que tomar la baja frecuencia fue un dato acertado? ¿No sería mejor tomar también las altas? Bueno, finalmente, las conclusiones indican que con la FFT se tiene una capacidad de diferenciación mayor que con Weyler y Cepson. El comportamiento de Weyler es similar al de Cepson a partir de la medición hecha con el error cuadrático medio. Y la pregunta es finalmente, ¿deberíamos probar con otras familias Weyler, verdad? Para mirar si esto cambia o no. Y esa es la pregunta que queda para trabajos futuros.
Bueno, agradezco mucho su atención y espero que nos comenten. Ahí están los datos de nuestros correos electrónicos si nos quieren ir o consultar o compartir algo. Muchísimas gracias. Buenas noches.